a analizar el signo de Virgo, un signo mutable en donde la estación cambia, donde vamos a cambiar en el hemisferio norte de verano a otoño, donde estamos cambiando en el hemisferio sur de invierno a primavera. ¿Sí? En todo caso es un momento de mutabilidad de signo de tierra. Poner el signo representativo que vamos a analizar en el ascendente, en la casa 1, para ver, para desmenuzar la sustancia del signo zodiacal según el simbolismo de las 12 casas. El signo Virgo tiene algunos misterios. Bueno, digo yo que son misterios. Primero, el glifo, ¿no? Que es una M con una cosa que le sale y da la vuelta así, que no se entiende, bueno, ni qué es ese dibujo. Bueno, realmente no es una M, eso son espigas de trigo. Y la línea curva es la hoz, que es lo que se usaba antes para cortar la espiga, para cortarla. Y bueno, anteriormente el trigo era lo más importante. O sea, todas las grandes civilizaciones ocurrieron donde había trigo. O sea, donde no había trigo, bueno, la gente pues no tenía comida. O sea, sí tenía, pero es que el trigo es una comida que se almacenaba y duraba todo el año. Y estaba disponible. Entonces, pues donde había trigo, estaban los egipcios, donde había trigo, renació la cultura griega, la romana y otras, pues todas alrededor del trigo. Sobre todo en Egipto, porque en el delta del Nilo, pues se cultivaba trigo en enormes cantidades. De alguna manera, Egipto era como el granero de Roma prácticamente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que después de que uno corta la espiga, uno tiene que separar la parte donde está, bueno, donde está el fruto, pues, ¿no? Y después tiene que abrirla, ¿no? Y hay que sacar granito por granito. Y al final, lo que uno se queda es con los granitos de adentro, ¿no? Entonces, ese trabajo de cortar, separar, rebuscar, abrir la espiga y sacar lo más especial que era la semillita de trigo, ese trabajo de selección para encontrar lo mejor, lo que está, el núcleo, lo más perfecto que está dentro, se relaciona con lo que significa el signo Virgo. Ese, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de el signo, no la personalidad zodiacal. El signo Virgo tiene que ver con esta búsqueda de lo perfecto, lo único, lo que hay que hacer un trabajo para encontrar y luego aquello es lo máximo, es lo más importante que hay, ¿no? Tú estás haciendo ahí la distinción que tratan estos programas. El signo Virgo, es decir, un signo zodiacal es una porción del cielo de 30 grados. El cielo se divide desde nuestra astrología tropical. Los 360 grados del cielo se dividen en 12 espacios, cada uno de esos espacios con unas características únicas y especiales. Esto que estás hablando y mencionando de discernir el trigo, la paja de lo real y contundente, es un trabajo de esa porción del cielo llamada Virgo. Cosa distinta al otro término que utilizaste, la personalidad zodiacal de Virgo, que tiene que ver más con este trabajo que hacemos mes a mes de poner el signo en el Virgo, esa porción del cielo en casa 1, para describir las 12 fases, las 12 caras, la personalidad de Virgo. Exactamente. Muy bien expresado. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pero antes que nada, pues ya le quisimos dar pues el significado del signo Virgo, que generalmente los significados de los signos son bastante sencillos. ¿No? Son bastante sencillos. En pocas palabras se explica lo que significa, pues. ¿No? Eso de la selección, ir al meollo del asunto, conseguir lo esencial, ¿no? Y una vez que aquello se encuentra, eso es lo único que hay, ¿no? Porque no hay dos perfecciones, hay la perfección.
Alguien podría preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la Virgen, ¿no? Porque la palabra Virgo te hace pensar, oye, la Virgen, ¿no? Bueno, que fue escogida entre todas las mujeres para cumplir una función especial. No hay otra mujer en la historia de la humanidad que haya sido elegida así como fue la Virgen María. No hay. Ni creo que la habrá. ¿Ven? Entonces, ahí está la elección, ¿no? Y para elegir hay que saber bastante, ¿no? Mira, esta no, esta no, esta no, esta no, vamos a ver con quién me quedo y así, ¿no? Bueno, podemos seguir. Qué bonito significado, me encanta eso que acabas de decir, porque es unir un poco también lo religioso, los mitos religiosos frente a lo zodiacal, ¿no? Y es la elección de la mujer, desde lo judio-cristiano, la Virgen se habla de la que dio a luz al elegido. O, ¿sí? Exacto, ese era el grano de trigo era Jesús, que salió de una mujer especial, escogida para eso. Bueno, por ¿Sabes, cierto, dime. Antonio, que por cierto, con esto que mencionas de las curvas de la M, que no es una M, sino es la hoz con la que se recoge el trigo, es curioso, a mí me ha parecido muy curioso constatar cómo los símbolos de Escorpio y de Virgo, pues tienen la misma M, pero una termina en un símbolo femenino y otro termina en un símbolo masculino, ¿sí? Entonces también cuando yo observo estos dos símbolos que además representan los 150 grados desde Aries, es decir, casa 6 y Mm, casa 8, Virgo y mm, Escorpio están hablando de algo que está un poco en el inconsciente y que es autónomo en cierta medida, los procesos de transformación y muerte escorpionianos, la salud, el latido del corazón y también es algo muy que no está en la conciencia, que es en automático que funciona. Entonces, mm, también veo este símbolo como el refuerzo. M es una línea que sube, que baja, que sube, que baja, como una necesidad de profundización, de caracterización, de intensidad. O sea, los escorpios y los virgos son los más intensos del zodiaco, ¿sí? Son los que refuerzan, miran, observan, van en lo profundo, analizan, ¿no? O sea, hay varios símbolos ahí que se mueven. sí. Hay una idea bien interesante, ¿no? Que es que se habla mucho de la huella natal, de la impronta natal, la marca, ¿no? Una persona nace y nace con el sol en Virgo y entonces, vaya, el sello Virgo. Pues no es una fotografía, es una película. Mm. Es decir, cuando una persona nace, empieza la película. Entonces la película empieza con Virgo, ¿no? Entonces la persona entiende, bueno, entiende, se conecta, es un bebé que están haciendo, ¿no? Es un bebé que están haciendo y desde ese momento, de alguna manera, copia ese mensaje. Mira, en tu historia, lo primero es Virgo, lo segundo será Libra, lo tercero será Escorpio. Y de alguna manera ya la personalidad zodiacal no es solamente esa huella del instante del nacimiento, sino que es nuestra primera experiencia cíclica del año, donde vamos a vivir los 12 signos. Que por supuesto que primero es una huella muy fuerte, ¿no? Muy importante. O sea, Sol en Virgo, eso te va a marcar y el Sol brilla desde Virgo. O si tienes el ascendente en Virgo, te marca a través del ascendente. Pero estas no son fotografías, son películas. Y cuando decimos que una persona tiene sol en Virgo, es que la película comienza en Virgo y luego tiene todo el resto. Y cuando decimos que una persona tiene ascendente Virgo, otra película, otra diferente, empieza con Virgo y esa película tiene que ver con el giro de la Tierra sobre su eje, que en un día se completa. Es una película mucho más corta, es ¿cómo se dice? Un cortometraje. El día es un cortometraje y el año sí es un largometraje, todo el año. Y la vida, ni que se diga, es toda una historia, todo un mito personal que arranca. Eh, Claro, y hay una cantidad de tejidos, de ciclos, de otros ciclos que se interconectan así y hacen una cosa compleja. Que bueno, pónganse a estudiar astrología y lo averiguarán, lo interesante que es y cuántos entretejidos hay entre planetas, aspectos y esa cantidad de cosas. y esto es muy importante, Antonio, porque
Si la vida fuera una simple fotografía, si la vida solo fuera la carta natal, es decir, la fotografía del momento de mi nacimiento, eh, no podría foguear de qué soy capaz, cuáles son mis virtudes, qué talentos tengo o qué dificultades tengo, porque eso solo se logra en el camino, solo se logra andando, solo se logra aventurando, casándonos, divorciándonos, siendo papás, no siendo papás, teniendo empresas, teniendo amigos. En ese contraste constante y continuo es que yo puedo decir, ah, ya sé cómo soy, ya sé de lo que soy capaz. Antes no, si simplemente me encierro, me enconcho y me cuido y no salgo, pues se quedó toda la carta en huevo y no Mm. supimos de qué era. ¿Sí? Hay un movimiento, esto es histórico, tiene movimiento, ¿sí? Bueno, mm, que si tú estás escuchando esto y quieres saber, bueno, y entonces esto va conmigo o no va conmigo, bueno, ¿qué te hace afín a las propiedades de la personalidad zodiacal Virgo? O sea, ¿qué hace que tú te tienes que quedar escuchando con mucho cuidado porque vamos a hablar de un modelo de personalidad que te corresponde? Bueno, o que tengas el sol en Virgo o que tengas el ascendente en Virgo. Las demás cosas, no. O sea, que yo tengo la luna en Virgo, bueno, perfecto, tu luna está en Virgo, pero estas dos historias son la historia del sol, que pasa por todo el zodíaco, y la historia de la Tierra, que gira sobre sí misma y nos permite ver en el cielo el zodíaco completo en un día. Las otras son historias diferentes. Van a Sí, tener no, porque ciertos hay personas que dicen, no, que yo no soy Virgo, pero mira, tengo Júpiter en Virgo y Mercurio en Virgo y Urano en Virgo. ¿Será que yo soy así? No, no. Esos eso, planetas funcionan desde Virgo, pero no funcionan las 12 casas igual que un Virgo. exactamente. Esos planetas se van a vestir de la sustancia del signo de Virgo, no de la personalidad completa de Virgo. Exactamente. Personajes de tipo intelectual con frecuencia, como la profesora María Montessori, escritoras como Agatha Christie, escritores como Pablo Coelho, Borges, y muchos actores. Vemos algunos actores aquí, ¿no? James Bond. Sí, Sean Connery, sí, James Bond, Michael Jackson, este, Beyoncé, que está ahí a la derecha. Ah, y Salma Hayek también. Hay muchos científicos, y además científicos extremadamente geniales. Ah, es que Michael Bueno, Jackson lo aquí pusiste fue de están, niño, no lo veía acá, ya lo encontré. aquí Sí. está, creo que está Rutherford arriba a la izquierda, por sus investigaciones sobre el átomo y ese tipo de cosas. Yo creo que el que está abajo a la izquierda es Goethe, Wolfgang Goethe, más bien escritor, dramaturgo. Y aquí falta un Gauss, falta, yo no sé por qué no lo puse, es uno de los grandes genios de la humanidad. Es un científico que estudió todos los campos de la ciencia de su época, los estudió. Gauss, famoso por la célebre campana de Gauss, que se usa en Campana de Gauss, estadística, por ejemplo. Sí. que nos hizo sufrir y para pasar esos exámenes de estadísticas, tanto en psicología Oye, que es como en difícil. ingeniería. Sí. Y bueno, hay personas con una vida espiritual importante, como la Madre Teresa, ¿qué más hay aquí? Ah, y acá tienes un mago, sí. Sí. ¿Cómo se llama Sí. David Copperfield, David Copperfield. un mago. A los Virgos les gusta el misterio. Pues ahí está Agatha Christie y hay otros personajes que le han interesado los temas misteriosos. Bueno, no los puedo poner todos porque no caben. Aquí está lo selecto. Lo más importante es lo que está puesto aquí, ¿no? En el mundo de la astrología puede ser que consigan un astrólogo. Eso es selecto, elegido, ¿no?
No, pero Y, mira que en ah, astrología tenemos muchos ejemplos sí, vivos y activos, ¿no? Bueno, está José Millán, José Alberto, ¿sí? sí. Está Úrsula Cosmic, también es otra Virgo, ¿sí? Y Úrsula son Paz, Virgo. sí. Son Virgo, sí, 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 Ah, de Sol en mira, Virgo. Sí, vaya. Úrsula es del 4 de septiembre, José Alberto creo que es del 8, sí. Mm. Em, Bueno, oye, aquí hay dos eh, cantantes que uno ve que mm. son invidentes, que es José Feliciano y Andrea Bocelli. Yo creo que también hay otro tema acá y es la técnica, ¿no? O sea, son personas que son expertos en una técnica específica. Es decir, Michael Sí, Jackson tenía una técnica de baile única que generó toda una trascendencia con su cuerpo y su movimiento y su voz también, ¿sí? Pero, por ejemplo, ellos dos, los dos cantantes, José Feliciano, tienen una técnica de voz y una unicidad, una individualidad muy característica, ¿sí? Y lo mismo a nivel de los actores, tanto Salma Hayek como nuestro querido Sean Connery, pues Sean Connery, sí. Ah, mira, tiene y este que está en el centro, ¿cómo se llama? sí, Ese mismo. sí, 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 No me acuerdo. sí. Oye, otro cantante es Fred Mercury. Ay, claro, es otro Es Virgo. Virgo, Ah, ¿sí? ah, Que se caracterizaba por tener un registro de voz mm. muy extenso. Y aquí están los tips. O sea, intelectuales y estudiosos y con frecuencia se gradúan en más de una carrera. Muy común, Mm. muy común, Bueno, acá tienen sí. un ejemplo, ¿no? Ingeniero y psicólogo. Sí. Luego, ajá, mira, esto es una cosa que saben encontrar detalles interesantes en cualquier cosa, aunque parezca insignificante. Tú le puedes dar a un Virgo cualquier cosa. Es que si tú le das solamente un pedacito de papel, llevan el pedacito de papel al microscopio y lo estudian y viendo con el microscopio descubren todas las propiedades del papel y la celulosa y los colorantes y todo, y aquello era solo un pedazo de papel. Tú le pones un insecto y ellos investigan todo sobre ese insecto. O sea, no tienes que darle la gran maravilla del mundo para que la investigue. Le das cualquier cosa y la estudia. Si es muy pequeña, microscopio. Si es muy grande, telescopio y lo estudia. Les interesa mucho la parte espiritual de la vida. Parece increíble, pero es que no hay Virgo que no se ponga a averiguar cosas religiosas, así. Ellos hablan poco, pero sí les interesa mucho decir cosas ante el mundo, ¿no? O sea, como dar mensajes. Es muy común. Y por eso es que hay escritores. Y los escritores Virgos siempre intentan dar un mensaje importantísimo a través de lo que escriben. Y hay muchísimos escritores Virgos, no solamente de signo, sino de ascendente. Muchísimos. Antonio, es que esto de decir algo importante al mundo, observemos cómo cuando al principio mencionabas unas características de seleccionar. O sea, la mente de Virgo está constantemente seleccionando y buscando ser lo más eficiente posible. Por eso se vuelven tan críticos con el cuadro o con el puntico negro en la pared. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo si de una vez podemos ver dónde está el defecto y solucionarlo en lugar de quedarnos viendo el resto? Entonces, por eso les interesa es como ir al grano, a la, a- al trigo, a la sustancia del trigo, no a la paja. ¿Sí? Y algunos, pues, le dicen cosas importantes al mundo a través de su canal de YouTube. Bueno, si conocen a alguien así, pues no sé, pero puede pasar. Ajá, experimentan el amor con sentido de responsabilidad. Sí, sí.
sea, para ellos amar es una cosa que hay que hacerla bien, no hay que fallarle a la persona que aman, hay que tomarlo en serio. No, eso de que el amor es solamente te amo y después hago lo que sea. No, no, no. O sea, como te amo, tú vas a ser una persona especial para mí, vas a poder confiar en mí, etcétera. O sea, hay toda una serie de valores muy especiales que pone Virgo en el amor. A veces dicen que es que ama poco. No, no es que ama poco, es que ama de una manera mucho más especial, mucho más responsable. Eso es lo que pasa con los Virgos. Y dentro de cada uno de ellos hay un pequeño médico. Eso sí. Tú no llevas, tú no llevas siempre El botiquín. tus productos farmacéuticos en tu maletín cuando viajas. Sí. Claro, claro que sí. Y es que fíjate que como es un signo mutable de tierra, tal vez hay mucha intuición y percepción de cómo, no sé, funcionan las cosas o cómo deberían funcionar. Y en ese sentido, pues también tienen esa parte del médico interno activo y pueden ver por observación de detalles en dónde es que hay un desequilibrio y dónde es que está funcionando mal algo. Sí, bueno, imparten mucha disciplina a los hijos. No los dejan que hagan lo que quieran, ¿no? Mis hijos le imparten disciplina. Cuidan el cuerpo, eso se sabe, es un signo que está muy vinculado con la salud. Bueno, también es que son pequeños médicos, pero también cuidan su propio cuerpo. Son increíblemente creativos en el trabajo. Este, lo mejoran, hacen cosas más modernas, utilizan todos los recursos de la tecnología. Y bueno, están al día, pues, ¿no? En lo que es trabajo, ahí hacen cosas geniales. Una parte que es un poco secreta es que a veces son arrastrados por actos impulsivos. A veces un Virgo te hace una cosa que tú ni te imaginabas que la podía hacer, ¿eh? Eso es algo que tienen, ¿no? Bueno, eso sin comentarios. Cada vez que conozco un Virgo, espere a que lo vea un día fuera de sí diferente. Para mí es el mito que mejor lo representa es Perséfone, que es la buena hija de mamá, pero también es la esposa de Hades en el inframundo. ¿Sí? Entonces, Ah, exacto. en esa mutabilidad puedo ser el más servicial, el más atento, el buen hijo de mamá, pero también puedo ser el más mugre, odioso, espantoso, eh, como Proserpina, sí. Hace muchas preguntas, sobre todo cuando yo doy clase. Yo tengo mi grupo de alumnos, todos mis alumnos ahí. Entonces, hay algunos que preguntan más que los demás. Y los Virgos suelen hacer eso, porque al Virgo no le gustan las ideas a medias. O sea, a ellos no les gusta quedarse con que entendí, pero no estoy seguro si entendí. Entonces te van a levantar la mano y van a decir, mire, profesor, si lo entendí bien, ¿será que esto es así, 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 así? Entonces tú le contestas. Y entonces el Virgo está feliz porque comprobó que su idea, pues, era esa, y estaba bien. Mira, Juan Carlos, tú no cuidas muchísimo el sitio donde tú duermes. ¿No? Especial. Es un santuario. La cama, el colchón, las cobijas, la mesita, la luz, la lámpara para leer de noche. No, no lo cuidas muchísimo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí, claro, Es una característica de los Virgos. Que es contrario a los Piscis, que se duermen en cualquier parte. Piscis se duerme en cualquier parte. Eso creo que lo comentamos cuando vimos Piscis. Ajá, ser productivo y práctico es una necesidad y no soportan estar en un sitio sin hacer nada.
Sentimiento de utilidad es algo esencial para Virgo. Si no se Esencial. sienten útiles, o en una relación útiles, o en un trabajo, si no se sienten que aportan y que son engranaje de algo, pues van a sentir un vacío interno muy fuerte, ¿no? Y es increíble porque eso es así, aunque tengan dinero. Tienen dinero por igual, no, yo tengo que ser útil en esta vida. Tienen paciencia, se apegan a las personas que los rodean. Bueno, lo que quiere decir ahí es que se apegan a las personas cuando están mucho tiempo cerca. Es decir, muchas veces con los Virgo el sentimiento crece con la presencia. Es muy común. Con la presencia y con la rutina, con el estar siempre ahí. Porque hay personas que dicen, no, qué aburrido, mira, la verdad es que he estado contigo todo el tiempo, bueno, eres muy buena persona, pero es que, yo quiero conocer otras personas. No, 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 Virgo no es así. O sea, como has estado siempre conmigo y como te vengo conociendo bastante, pues es a ti a quien quiero. Así funciona Virgo, excepto que tenga alguna cosa, un planeta en Acuario como Venus y Luna, entonces, bueno, hay alternativas. Cuidan sus propiedades. Esto es bien importante. Si tú le vas a comprar algo usado a un Virgo, se lo puedes comprar. Porque aunque lo haya usado durante mucho tiempo, les aseguro que el Virgo ha cuidado O su sea, como nuevo. coche, lo que sea que tenga que es suyo, lo ha cuidado. Tú no mantienes las cosas como nuevas. Incluso, sí, incluso eso puede llegar a ser toda una temática porque eh, es como si cuidaran las cosas para que estuvieran virginales, como recién compradas, ¿sí? Ujú. Y lo malo de ese asunto es que no se usan por mantenerlas bien, ¿sí? Mantenerlas Entonces, bien. al no usarlas, cuando se va a dar cuenta, pues ya están caducas o ya no sirven o ya están atrasadas a nivel tecnológico. Y uno de los temas de Virgo es aprender a usar las cosas, a encontrarles em, su sustancia, y no quedarse simplemente esclavo de cuidar las cosas. Y ellos se sienten orgullosos de haber cumplido el deber. Porque hay personas que dicen, uy, qué fastidio, pero es que yo no pude salir el fin de semana porque tenía que cumplir con unas cosas, la verdad es que la pasé malísimo, pero menos mal que salí. Eso no es Virgo. El Virgo dice, mira, yo fui capaz de quedarme todo el fin de semana terminando un trabajo y me acosté el sábado tardísimo, pero lo terminé y se sienten orgullosos de haber cumplido. Eso, eso es vital. Sí. Y lo opuesto también es sentirse totalmente angustiado por no haber cumplido un deber. O sea, es Mm. decir, se siente mejor el Virgo hacia haya trasnochado o lo que sea, que no haya podido ni dormir cumpliendo el deber, que viceversa. Viceversa le da una ansiedad y una angustia domingo 11 de la noche que no he cumplido mi deber, de cómo Astrea era una gran diosa que vino a enseñarle a los seres humanos muchas de las artes, la agricultura, el tejido, las manualidades, pero cuando vio la mezquindad de los seres humanos y la falta de ese compartir y de esa socialización y de ese intercambio, le pidió a Zeus que por favor la alejara de esa humanidad y la convirtiera en la constelación de Virgo Celestis. Y esto, Así. sí, y esto lo he logrado ver en muchos Virgos que son muy serviciales, muy atentos, muy entregados a la comunidad, a entregar su servicio, el servicio de ser útiles, y que de un momento a otro se sienten totalmente abrumados porque no encontraron una respuesta adecuada en todo su servicio y terminan alejándose. Y es así como uno ve a estos Virgos viviendo en montañas, saliendo a otro país, a otro mundo, y como la constelación de Virgo Celestis, queriendo ya no me molesten más. Sí, es el signo también de favor no molestar. Eso también es Virgo.
Bueno, en la casa uno, que es el yo, está el propio signo Virgo, es decir, lo selecto, ¿no? O sea que Virgo intenta representar en su propio ser algo bien hecho, pues, ¿no? Ustedes nunca van a ver un Virgo desarreglado, por ejemplo. No, no es que tengas que llevarlo más lujoso, porque Virgo no va tanto por el lujo, sino por lo correcto. Entonces en cada sitio va vestido como se debe vestir, irá bien peinado, irá bien afeitado. Por ejemplo, hay un detalle. Ustedes ven, las mujeres sí van más a la peluquería y eso, pero los hombres, pues no tanto. Aunque ahora hay muchos que van bastante, ¿no? Pero el caso es que cuando el hombre se deja el pelo largo y sobre todo cuando se deja la barba y los bigotes, yo me he dado cuenta que hay muchos que se dejan el bigote y no lo cortan nunca, ¿no? Entonces tú ves aquellos bigotes que salen por todas partes, en todas las direcciones, tapan la boca, tapan los labios, cuando comen no sé cómo hacen, y no se los arreglan. Cuando ustedes ven unos bigotes bien arreglados, todos cortados, esa persona es Virgo. Porque se cuidan a ellos mismos. Entonces no pueden permitir que en su propio aspecto haya algo que no esté bien arreglado. Bueno, nada, es un detalle como para uno a veces descubrir que son Virgos, ¿no? Ahí, ahí con un Virgo en casa uno también lo que hay es una gran necesidad de perfeccionar sus herramientas, su vida, su ser. Hay como una necesidad de ser expertos también en un área específica, de ser muy refinados. Es que también en Virgo hay como un refinamiento. Yo diría que también la M es parte de ese refinamiento. Una sustancia se refina cuando pasa por varios procesos y se le va extractando y extractando algo específico, ¿sí? Entonces, eso es un poco Virgo, como y en ascendente, eh, bueno, como es ascendente, el ascendente va de doble vía, ¿no? Bien sea lo que recibo y lo que doy. Entonces también puedo recibir y puedo criticar que en el contexto donde nací están empujándome a refinarme en áreas y niego eso y entonces no acepto el Virgo, ¿sí? Pero si acepto mi ascendente y si se vuelve una herramienta fundamental es volverme experto, un perito en un área específica, ¿sí? En un tema. Cuando el Sol está en Virgo, las propiedades del signo están mucho más extendidas. En cambio, cuando el ascendente es Virgo, la búsqueda de lo perfecto, de lo cuidadoso, está más focalizado en el yo, a menos que los planetas y los aspectos cambien, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de eso, que lo solar es más extendido, se reparte más como en todas las casas, mientras que el ascendente es más focalizado casa por casa. Pero bueno, vamos. Las propiedades y los valores es lo que dijimos antes, que cuidan sus cosas, que tienen algo, lo compran y lo cuidan y lo van a vender después, todavía funciona. Que saben comerciar con obras de arte, con cosas bonitas, que tienen un gran sentido de lo estético, porque la casa 2 es lo que se posee, ¿no? Si posees a Libra, significa que posees lo estético, ¿no? Como recurso de tu personalidad. Hay algo que tiene que ver con la casa 2 y es con la valoración personal, pero al estar Libra allí, Libra es un signo de aire que puede llegar a ser muy idealista. Entonces, esto puede llegar a ser que mi valoración personal no sea lo suficiente por los ideales que tengo frente a algo. Esto, por eso, para Virgo es muy importante aterrizar su vida. De lo contrario, me voy a quedar siempre en una comparativa de lo que sería ideal para mí y por eso no me termino valorando. Entonces nunca nada va a Sí, ser lo suficiente, ¿sí? Mm. eso se nota muchísimo, a veces, no siempre. Bueno, lo de ser muy entregados a la parte intelectual, hacer muchas preguntas, tiene que ver con el Escorpio en la tercera. Lo de ser investigadores,
esta escritora que escribe sobre novelas de misterio, Escorpio en la casa tercera, ¿no? Agatha Christie, ¿no? Me refiero. Este, lo que no dijimos es que tienen un vínculo muy estrecho con los hermanos, Mm, los Virgos. mm. Eh, esto es que fíjate que Virgo es un signo que, así como Géminis es un océano de conocimientos con poca profundidad, Escorpio en la casa 3 es la profundidad es importante. O sea, yo no necesito ver el bosque, sino solo un árbol y entenderlo en su sustancia hasta las raíces. Entonces, por eso lo hace un gran investigador. Puede ser como un Sherlock Holmes, alguien que está Sí, detrás de las pistas y enlaza. Mm. tiene un concepto muy importante, muy elevado, muy grandioso de lo que es la familia, ¿no? Y lo que es de la madre, inclusive. Mi madre es lo mejor. Mi madre lo puede todo. Con Sagitario en la cuarta. Eh, Busca muchas También, veces la seguridad en la vida espiritual. También es mm, otra interpretación de la casa 4 en Sagitario. mm. Eh, ¿Sabes que hay ¿Qué? otro tema con Sagitario y es la libertad? Y es que yo creo que el amor de Virgo tiene que ver con el sentido de libertad e independencia, tanto geminiano como sagitariano. Es algo así como eh, puedo amar mejor a mis seres queridos cuando son autónomos y son libres. Ahí los amo, Ujú. ¿sí? Cuando no tengo que cargar con, ¿sí? En cambio, cuando tengo, si se me convierte en una responsabilidad y una carga, no me voy a sentir en casa, Sagitario, casa 4. ¿Sí? Y al revés también lo he visto, ¿no? Que si tú los amas y les dejas espacio, pues ellos siguen contigo y están felices. Pero que si les complicas la vida, pues ya no, ya no les interesas. Bueno, la casa 5 de Capricornio está en sus demostraciones afectivas, que sí son bastante hechas con responsabilidad, que fue lo que dijimos antes, que tienen una tendencia a ser muy disciplinados con los hijos y que cuando ellos, digamos, son creativos, su obra generalmente tiende a estar muy bien hecha, si no prefieren no hacerla. O sea, Capricornio es o lo hago bien o no hago nada. Antonio, disculpa un paréntesis por un comentario que están haciendo acá en el chat, que dice, Ajá. conozco muchos Virgos que no se tratan con los hermanos. Esto es muy importante con Escorpio porque es que Escorpio, como es casa 3 y los hermanos son casa 3, ¿sí? Escorpio es de amores y odios. Escorpio es Sí. o todo o nada, o conmigo o contra mí, ¿sí? Entonces, eso se ve también reflejado en los temas de los hermanos, ¿sí? Eso suele suceder cuando pasa algo, algo grave, alguna molestia, alguna cosa que están en desacuerdo, y entonces la persona vive y dice, bueno, entonces ya nada, ya como que si ya no eres mi hermano, pues ya, Mm. coge tu camino Moriste para mí, Escorpio, y no se moriste, ya no trata. existe. Exacto, moriste para mí. Sí. Y bueno, y con respecto a la casa 5 también pues son nuestras creaciones, las biológicas y las no biológicas. Al estar Capricornio allí es como el legado que dejo en este mundo necesita ser constructivo, útil, Capricornio, generador de Totalmente, un sí. futuro, ¿sí? Entonces, tener a Capricornio o a Saturno en casa 5 es también me divierto con cosas que otras personas no se divertirían, ¿sí? Es decir, Virgo se puede divertir en un laboratorio combinando sustancias y embebiéndose en eso, o se puede divertir haciendo un puzzle, un gran rompecabezas gigantesco de 1000 fichas, que otra persona diría, pero ¿cómo te diviertes con eso? ¿Sí? O se puede divertir haciendo sudoku, o sea, cosas muy capricornianas, ¿no? Centradas, de concentración, de Exactamente. cronograma. ¿Mm?
hacerlo con cuidado, Mm. saber que te quedó bien al final, lo completaste, se realizó. Bueno, en el Dijo, trabajo y la salud tienen Acuario, que es el signo de la sabiduría, ¿eh? Por eso es un signo que tiene tanto conocimiento sobre la salud y tantos recursos creativos en cualquier trabajo que desempeñen. Es, eh, es así. Lo que pasa con esto es que el Virgo necesita estar en un sitio donde su trabajo puede ser evolutivo, puede mejorarse, puede progresar. Si el trabajo es monótono y rutinario, totalmente disciplinado, el Virgo no lo soporta, ¿eh? Virgo necesita un trabajo donde puede avanzar. Es un acuario acá. sí, es que observemos cómo Acuario es un previsor, por eso Urano es su regente. Entonces, donde está Acuario también estoy haciendo planes a futuro, previyendo las cosas que vienen. Entonces, para Virgo trabajar en cosas previsoras puede ser muy gustoso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, entendamos que Acuario es un signo fijo de aire. Entonces, fijo es la terquedad de algo, de aire de unas ideas, de unos ideales. Entonces, a nivel de la salud también es como si tuvieran unas terquedades en la dieta ideal o la forma ideal de las horas de sueño o la forma ideal de hacer la vida cotidiana, que puede terminar convirtiéndose en una obsesión y en una terquedad absurda muchas veces también. El TOC, el obsesivo compulsivo por unos ciertos temas de cómo se deberían hacer. ¿Se escuchó un ruido o no? Es que tenía ¿Sí? tanto calor No. que prendió el ventilador. No, no te preocupes que tu computador filtra muy bien los ruidos. Ah, menos Entonces, mal. sí, sí, sí. Bueno, amigos que nos escuchan, la verdad es que en el signo en la casa donde está Piscis, puede pasar cualquier cosa. Podemos decir algo, pero no se sorprendan porque Piscis de verdad que es un signo que da un amplio abanico de posibilidades, ¿eh? Entonces, pueden tener relaciones amorosas muy largas y muy duraderas, con un grado de abnegación, o puede ser que se divorcien rápido y no se casen más y se acabó. O sea, este, a veces se casan con personas necesitadas que lo necesitan a él. Entonces Virgo se siente como útil, como una especie de rescatador, ¿no? Pero les repito, puede pasar cualquier cosa. Los Eh, grandes errores uno los comete cuando interpreta la casa Piscis, la casa que está en Piscis, porque dice una cosa y no, no, pero a mí me pasó otra. entonces, cojan un pez, un pez recién pescado, a ver si se deja coger. Resbaloso Eh, como... exacto, no puedes coger, aquella casa no lo puedes coger, no. Eh, ah, pienso además que es muy importante para un Virgo su contraparte pisciana, porque de lo contrario puede quedar atrapado en la experticia de algo, en la visión de algo, en la eficiencia, y necesitamos de Piscis para que la espontaneidad del caos me terminen moviendo la vida y abriéndola en muchos sentidos. Es la Sí, para que pareja, no se pues quede sí, siempre lo que mismo, sí. no se quede cuadriculado, no se quede en la tabla de Excel, no se quede en los algoritmos que logró generar en su Exactamente. vida y así simplemente funciono en modo algoritmo, funciono en modo por omisión. Entonces llega el caos de Pisces, me desbarata lo que ya tenía armado y entonces me vuelve más productivo, me abre posibilidades. Eh, creo que además Piscis en el descendente es siéntelo, no solamente, no solamente la vida tiene que ser útil, práctica y eficiente, es una invitación a sentir, a conectar, a empatizar. Y por eso Virgo termina teniendo tanta conexión con las cosas, las personas, porque es el misterio que está ahí afuera.
el misterio con el que conecto, Piscis. Bueno, la casa 8 es lo ajeno. Y donde está Aries, generalmente las personas hacemos lo que queremos. Es decir, somos decididos y vamos a lo que hay que hacer, pues, ¿no? Eso significa que las personas Virgo se pueden inmiscuir mucho en la vida de otras personas. ¿Cómo pueden decidir, mira, yo no me meto más contigo, no voy a entrar en tu mundo, en tus cosas, tú a lo tuyo y yo lo mío? Entonces, existe esa capacidad de decisión en cuanto hasta dónde yo puedo entrar en tus asuntos. Hay algunas personas Virgo que se meten muchísimo en asuntos de otros. Eh, el astrólogo, digamos, la profesión de astrólogo es una profesión muy de meterse en la vida de otras personas, ¿no? Ven acá que te va a leer tu carta, mira, tienes esto y tienes aquello y eres así, y no sé qué. Eso es meterse en la vida de otras personas. Entonces, claro, con Aries en la octava, se puede hacer eso con decisión, como diciéndole todas las verdades, pues, a la otra persona, sin filtro. La otra nota clave que yo encuentro con la casa 8 es que es lo que me cae sorpresivamente, que termina abriéndome un nuevo horizonte, haciendo una metamorfosis de vida y renovándome. Eso es para mí también un poco la casa 8. Y al tener a Aries Ay, ahí, ¿sí? y no le tiene miedo a la muerte. Lo Virgo. Eso Sí, es temerario, entonces, temerario, sí. Virgo es muy temerario. claro, ¿a qué voy con esto? A que compulsivamente se puede atravesar en mi vida lo ariano marciano. ¿Qué Ujú. significa esto? Que hago lo que se me da la gana de repente y eso me transforma la vida. Es como si, como lo que hablaba un poco de Perséfone y Proserpina, ¿no? Que puedo ser Ujú. noble, servicial, incluso a veces servil, ¿sí? Y de repente sale ese Aries de cosa 8 y me cambia la polaridad y hago lo que se me da la gana. Y en los ejemplos que mostrabas tú en las fotos de los Virgo, son Virgos que han hecho lo que se les da la gana. Freddie Mercury, ¿sí? O Michael Jackson. O sea, son unos caracteres muy fuertes. Es un Aries de 8 y además Sí. compulsivo, ¿sí? Enérgico. En los viajes, muchas veces viajan por trabajo, ¿eh? Y en su relación con lo desconocido, l- para ellos, para un Virgo, lo desconocido es buscar cosas prácticas, es buscar cosas buenas, es buscar cosas para mejorar la vida, para mejorar mi estatus. Entonces, generalmente sus traslados a sitios desconocidos siempre traen un intento de mejorar un poco el nivel de vida personal o el de las personas de su familia, ¿no? Y es muy común que los Virgos emigran por cuestiones de trabajo. En su país no hay trabajo, entonces, bueno, como yo no puedo estar sin trabajar y sin producir, pues me tengo que ir a otro, para donde pueda producir. Eh, ¿Ah? ¿Qué más se te ocurre? no, sí, es que pensaba un poco eso de cómo es bien curioso constatar cómo el canal en YouTube de este Virgo que les habla, más del 50%, eh, es más, no, como el 60-70% es de España y Argentina, y como el 20% es de Colombia. Sí. Entonces es curioso constatar este Tauro de 9, ¿no? Que es algo así como Lo productivo afuera, sí. fuera. Sí. Hay otro tema acá también es que frente a los misterios de la conexión con Dios, casa 9 o con el más allá, puede haber mucho gusto y mucho placer en esa investigación. O sea, lo que está Sí, en Tauro es lo que me percibe, los cinco sentidos lo que me da placer, satisfacción, ¿sí? Entonces, al estar en 9, esto puede llegar a ser que el plato de filosofía sea un gustazo. O sea, no sé, leer a Nietzsche o leer, no sé, o leer a Jung. Es como un bocado, un Tauro de 9.
incluso con la religión. Hay personas de signo Virgo que cuando entran bueno, se dedican más a la vida religiosa, dicen, es que ahora me siento mejor. Y la verdad es que eso ha mejorado tanto mi vida que yo no voy a dejar nunca de creer. O sea, unen la fe con cierto grado de placer, ¿no? No sé qué viene primero, si el huevo o la gallina, si es que la fe le da placer o el placer le da fe, no sé, pero son personas que, digamos, ven en el creer y en el elevarse, pues, espiritualmente, hay un bienestar. Sí, el bienestar, sí, es como, es que Tauro es lo que me da una sensación además de seguridad. Entonces, para Virgo es muy importante cultivar de alguna manera su conexión con la fe. Eso lo llena de bienestar y de seguridad en sí mismo. Tauro en la Sí, 9. Sí, no, era como le preguntaban de pronto a Jung, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Y él decía, no, es que yo no necesito creer en Dios porque yo sé que Él está acá conmigo. E incluso sí. dentro de la, la- las palabras que tenía en su consultorio que eran en griego, en otro lenguaje que no era el español, sino, o el inglés, o el suizo, sino era el griego, y decía vocatus sant vocatus, es algo así como Dios se hace presente, lo invoquen o no lo invoquen. Él está acá, simplemente, Él ¿sí? está de todas maneras. Mm. Bueno, hemos hablado de la doble profesión con Géminis en la 10. Sí, eso es bastante común. Elegir dos líneas, dos caminos profesionales. Y generalmente se cultivan los dos, ¿eh? Sí. No es que una persona hace primero una cosa y después hace otra, es que los mantiene los dos. Es más, ese es el gusto de tener rutas de escape. Si estoy siendo muy psicólogo, muy astrólogo, me voy a la ingeniería. Sí. Sí, Y entonces, y después estoy siendo muy incisivo con la ingeniería, me voy a la psicología. Es decir, tener a Géminis, en cualquier parte donde esté Géminis, necesito tener rutas de escape que me den variedad, que me den sensación de libertad. bueno, cáncer es un signo que en la casa donde está produce mucho grado de adaptabilidad, como que me conformo con todo porque todo va bien, ¿no? Y por eso es que tienen todo tipo de amigos, todo tipo de intereses, descubren cosas con relativa facilidad, porque lo contrario sería una persona que no, mira, a mí solamente me gusta tal cosa, y si no es eso, pues mira, yo la paso mal. No, los Virgos, pues mira, a mí me gusta mucho la astrología, pero si voy a un sitio y están hablando de otra cosa, pues bueno, yo escucho porque puede ser interesante, ¿no? Esa adaptabilidad ante las amistades y ante los intereses que les permite pasarla bien casi que con cualquier cosa. No está mal, ¿no? Sentirse en casa con los amigos, ¿sí? Cáncer en la Sí, 11. Sentirse cómodo y nutrido con la y no interconexión. ser exigente, ¿no? No ser tan exigente. Bueno, y en la casa 12 está Leo, es decir, es la casa que más brilla en un Virgo es la casa 12. Algunos dirán, ay, pero qué fastidio, esa casa es horrible, no me gusta. ¿Cómo va a ser que yo voy a poner a brillar mi casa 12? Pues mira, sí, es una casa como cualquier otra. Es una casa que se puede hacer brillar, la puedes pulir, te puedes destacar a través de tu casa 12, que entre otras cosas significa comunicarte con el colectivo, pero también significa cumplir deberes importantes, que fue lo que dijimos antes, ¿no? O sea, cumplir un deber importante, inclusive que solo lo puedo cumplir yo. A un Virgo se siente muy bien si le dice, mira, la única persona que me puede sacar de este aprieto eres tú. El Virgo se siente bien. O sea, yo soy el único que puedo ayudar, colaborar, hacer un favor, porque es que solamente lo puedo hacer yo. Eso es casa 12 en Leo. Es comprometerse
sin remuneración por hacer un trabajo, por hacer una ayuda, por hacer una colaboración. Uf, y es que incluso esto puede ser muy compulsivo, ¿no? Porque incluso puedo llegar a sentir eh, que la única forma con la que puedo conectarme con los demás, conexión casa 12, es siendo útil y servicial. Entonces me termino cargando de una cantidad de cosas que podría más bien delegar incluso. Pero como Es es, sí. cierto. Eh, Termina cargándose más de la cuenta, sí. Sí. Ahora, esto también representa porque un planeta, o sea, los planetas o signos ubicados en casa 12 es como si sintiera que soy el vocero de una comunidad, de un inconsciente colectivo. Y al tener Sí. a Leo allí, ¿sí? Es como también creer que nadie más puede hacer tan bien las cosas como yo. Entonces me cargo del brillo solar, de que soy el único que puede lograr el cometido. Y entonces no sé delegar, entonces no sé lo que es que otros tengan sus propios soles. Me creo un narcisista en donde soy solo yo el que puedo hacer para todos los demás. ¿Sí? A veces es verdad. A veces es verdad. Ellos lo hacen perfecto. Sí. Y a veces es verdad. Es más, Bueno, eh, nadie lo puede hacer tan bien como un Virgo, sin duda alguna, pero justamente hay todo un reto de aprender a identificar que puedo delegar y que las cosas no se tienen que hacer simplemente porque salieron bien hechas, sino por el gusto de compartir una interacción. Ahí estamos, es como ese Piscis precisamente de 7, ¿no? Que está diciendo, necesitamos es hacer sociedad no para ser constructivos, sino para integrar. Eso también dice un Leo en la 12. Eh, Aprender sí. a ser integrativo con los otros. Si alguien me va a ayudar, me va a colaborar, recibo su ayuda así, ¿sí? Oye, ven, te lavo los platos. Listo. Pero no empezar uno como Virgo, pero échale más, pero refriégalo más duro, pero échale este otro jaboncito. No, hay que aprender a recibir. Bueno, en general es un signo que cumple una función muy importante. Es un signo útil, colaborador, trabajador, muy inteligente, más de lo que aparenta, y siempre dispuesto a crear y a producir, y con un alto nivel estético. Hay muchos virgos artistas. Sí, Antonio, mirando este esquema, tenemos lo más visible de una carta natal, de una carta de personalidad, es el ascendente y el medio cielo. El medio cielo es porque es el mediodía y el ascendente es Ujú. como entro al mundo, ¿sí? En ambos, tanto en medio cielo como en ascendente, está Mercurio. Entonces hay una Sí, gran capacidad del detalle, de ver las cosas, ¿sí? De hacerla. Además hay una capacidad de ejecución. Es como si fueran expertos para muchas cosas. Eh, y al otro lado está casa 7 que es también una casa cardinal, y casa 4 que están hablando de la otra contracara, ¿sí? Que en este caso estaría Piscis y Sagitario. En Piscis lo que está diciendo es déjate querer, déjate amar, déjate contener. Si yo me quedo extremadamente Virgo, no me dejo ayudar, porque lo sé todo, entiendo todo, tengo ya la respuesta en la boca antes de que la otra persona dé la respuesta. Y al no dejarme ayudar, no tengo conexión con el entorno. Y me quedo solo, me quedo absolutamente solo. ¿Sí? Con Pisces en casa 7 y Júpiter en casa 4 está recordándonos con esa mutabilidad, necesito dejarme querer, abrir las puertas para dejar que otros también hagan lo que tienen que hacer y no solamente yo hacerlo todo.